decía que es solamente una conducta social. Es una conducta social que no siempre está presente, solamente en ocasiones está presente esta conducta reproductiva, y tiene que ver por los ciclos sexuales de cada animal, de cada especie animal, y también por las estaciones. Ahí vamos a ver que hay algunas especies que son estacionales en su ciclo reproductivo y por lo tanto se presenta solamente ahí. Y porque además es importante que conozcan o entender que esta conducta requiere un esfuerzo, que se llama el esfuerzo reproductivo, que son todos los recursos que invierte un individuo durante el tiempo reproductivo, y que incluye la preparación para la reproducción, la actividad propiamente tal parental y el cuidado parental, que es el que sigue después del parto. ¿Y por qué es importante? Porque, como bien ustedes saben, todos los animales, todos los seres vivos, lo que maximizan finalmente es la postergación, el mantenimiento de sus genes en el tiempo, y eso es reproducción. Y por lo tanto el esfuerzo mayor que hacen los animales es básicamente el reproductivo. Y ahí vamos a ver también incluso que los animales hasta cierta edad dejan, están con las crías, tienen este cuidado parental. ¿Por qué? Porque tienen que estar de nuevo en el ciclo reproductivo para dejar sus genes para el futuro. Sin embargo, existen ciertos factores que afectan esta conducta reproductiva y parental, factores sensoriales, y el primero es el olor. El olor afecta la conducta reproductiva, y aquí lo más importante es el mamífero. En otras especies, en otras familias, en otros géneros de animales no es tan importante, porque no está tan desarrollado también este sentido. Y aquí lo más importante son las feromonas. Y las feromonas se entienden que son sustancias químicas que, más que vivir, estimulan los procesos de la conducta reproductiva. Por ejemplo, los cerdos, los machos, tiran un olor especial cuando están en etapa reproductiva, el macho reproductor. El berraco tiene una sustancia feromona que hace sincronizar a las cerdas que están con él. Y por lo tanto es inductor de celo, inductor de la conducta reproductiva más que inhibición. Las feromonas se entienden como que inducen más que inhiben. Y también el olor es muy importante en la unión madre-hijo. Es lo primero que, de hecho, el primer sentido que tiene más desarrollado justamente es el del mamífero, el del olor. Y después viene la visión y después la audición. De hecho, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en perros y en gatos también, cuando nacen, todos han visto un cachorro recién nacido de perro, ¿cierto? ¿Cómo nacen? Con los ojos cerrados y la oreja cerradita, ¿cierto? No tienen el conducto auditivo abierto. Entonces se basan básicamente por el olor para reconocer a la madre, y la madre también para reconocer al hijo. Entonces el olor es uno de los factores importantes a considerar que regula la conducta reproductiva. Y eso es importante porque, desde el punto de vista médico veterinario, porque si uno sabe estos factores, también puede entonces modificar la conducta reproductiva del animal en cuestión. Uno puede tener feromonas y existen feromonas para inducir celo o inducir el estro en animales, o bien para estimular conductas que son menos agresivas. De hecho, las hormonas que se ocupan en gatos son bien parecidas a las reproductivas y que los calman cuando están en época de celo. ¿Qué otro factor sensorial afecta a las conductas reproductivas? El fotoperíodo. El fotoperíodo es la cantidad de horas luz al día. Y aquí el fotoperíodo es importante porque hay ciertas especies de animales que son, o se induce el ciclo reproductivo cuando los días son largos, y hay otros animales que
se induce la conducta reproductiva, o se induce la reproducción en general de días cortos, y ahí en días largos están los equinos y las aves, y los peces también. En la medida que empiezan a aumentar la cantidad de horas luz al día, estos animales empiezan a entrar en su etapa reproductiva. En cambio, ovino y caprino, en la medida que va disminuyendo, entran en la etapa reproductiva. Esto quiere decir que para equino, aves y peces, a partir de ¿qué mes? En el hemisferio sur empieza uno de días largos. ¿De días largos? A partir de los días largos ¿de qué día? 21. 21 de junio, ¿cierto? Que es el día más corto y ahí empiezan los días, se empiezan a cargar los días. Y en todo caso hay que considerar que hay especies que no se afectan por fotoperiodo, como los caninos y los felinos, aunque sí en los felinos existe una tendencia a que exista una inducción por fotoperiodo de días largos también. Por eso en agosto típico que están los gatos un poco más inquietos porque está el desarrollo reproductivo en esa época. No se entiende muy bien por qué no todos, pero sí existe una tendencia a eso en los felinos. Y también el fotoperiodo, o más bien la luz en este caso, la conducta maternal es afectada, la conducta en realidad de los recién nacidos, frente a la madre es afectada, donde los recién nacidos, muchos de estos que tienen los ojos cerrados, o bien tienen las párpados cerrados, o bien su capacidad visual es bastante disminuida, y lo que buscan en realidad los recién nacidos son zonas más oscuras. Y es por eso que, por ejemplo, los cerdos, cuando se acercan a la chanta recién parida, buscan la zona más oscura y se meten como por debajo de la barriga a buscar la uva, la esterilla. Y esto es netamente una conducta adquirida, genética. Y de nuevo, esto es importante porque si uno sabe que estos fotoperiodos son controlables, ¿uno puede controlar el fotoperiodo? Sí. Uno puede mantener a un ave, un cerdo, o perdón, un equino con menos luz o manteniéndolo en un invierno prolongado, sí. Eso es lo que se hace, por ejemplo, para gallina de postura. Para tener huevos durante todo el año, uno maneja aves de postura con ciertos ciclos de fotoperiodo durante el año. Entonces unos entran mantienen en inviernos prolongados hasta que uno quiere que empiecen a poner su huevo. Entonces se puede controlar la conducta reproductiva de animales de producción con el fotoperiodo. Ovino y caprino es más complejo porque son sistemas extensivos, pero sí se pueden controlar. Lo mismo pasa en peces para poner los huevos. ¿Qué otro factor sensorial afecta la conducta reproductiva? Más que sensorial es el desarrollo probablemente tal de los diferentes sistemas del organismo. ¿Por qué? Porque la conducta sexual se basa en la diferenciación sexual a nivel del sistema nervioso central. Uno, si bien está, y aquí podemos conversar temas como de género incluso en humanos, si bien uno está genéticamente, cualquiera no está genéticamente determinado sexualmente a ser macho o hembra, si no se activan o si no se provee del estímulo necesario a nivel del sistema nervioso central, esto no se va a gatillar bien también el desarrollo sexual asociado al gene en estos individuos, y puede entonces uno obtener animales que son machos pero que tienen poco desarrollado y tienen esta tendencia más bien de hembra, y al revés también. Y eso ocurre a nivel de estímulo del sistema nervioso central en el desarrollo. Ocurre en el feto y determinado por género. Y por estas hormonas que yo les decía, todo este ambiente que tiene que estar dado para que un animal efectivamente exprese su genética y sea macho o sea hembra. Y así que las hormonas, por ejemplo, el ambiente hormonal que tiene que haber para que sean hembras son los estrógenos. Si no están presentes durante el desarrollo fetal, y que esto está relacionado con
la liberación a nivel del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan? Hipotálamo, hipófisis, que liberan los estrógenos, no van a ser hembras. Y por el contrario, por otro lado, en los machos está dado por la testosterona, niveles de testosterona suficientes. Puede ser que en macho y hembra existen los dos. Lo que pasa es que hay uno más que en otro. Y esto en algunas especies puede incluso tener efecto, o uno puede tener este efecto más allá de la etapa fetal y después del parto. Por ejemplo, el efecto de esterilización. Uno, si es que esteriliza relativamente temprano los gatos, puede incluso hacer que los gatos dejen de eyacular, incluso teniendo estimulándolo directamente para que eyaculen. Ustedes saben que se puede hacer eyacular a los animales con electroestimulación. Pero en los perros no, solo el 16% ocurre esto. Entonces hay especies que pueden ser mucho más susceptibles a este tipo de cambios hormonales. Y bueno, y sabiendo esto, entonces, que también uno puede manejar hormonalmente la presentación o no de estro en diferentes estro o ciclo sexual en las diferentes especies. Dentro de las cosas o las conductas que son más importantes reproductivas, está la monta y las acciones coitales. La monta, como ustedes saben, es la acción del macho que se monta a la hembra, y la acción coital son todas aquellas conductas asociadas a esta monta. La monta en sí es el momento que está encima del macho o de la hembra. Las acciones coitales son todas estas otras acciones que están asociadas. Va a depender la monta y las acciones coitales de la especie que estemos hablando. Y vamos a ver unos videos. Y ahí uno puede tener montas y acciones coitales que pueden durar minutos, varios minutos, a acciones acciones coitales y montas que pueden durar tan solo segundos. ¿Y por qué es importante esto? Y esto está un poco relacionado también con el tamaño de los animales. Es porque la monta y las acciones coitales generan un gasto energético importante y tienen que ser exitosas, además. Y aquí vamos a ver algunos videos. Y voy a... Aquí vamos a ver las acciones coitales y la monta de un bovino. Entonces, ¿qué es lo que hace el bovino? Después lo vamos a revisar con más detalle, pero lo que hace el bovino, todo esto, acciones coitales, es que primero viene como una etapa de preparación o de cortejo, donde el macho se coloca detrás de la hembra, incluso la toca y apoya la cabeza en el lomo, en la parte trasera, para verificar que la hembra está aceptando la monta. Y esto puede ocurrir por varios minutos. Nosotros siempre aquí se van a dar vuelta y de nuevo el macho se va a ir por detrás y apoya la cabeza para saber si es que está preparada para la monta. ¿Por qué? Porque la monta en un macho, imagínense, mover esa cantidad de peso para un corazoncito no me da la vuelta. Sí. ¿Qué tiene? Genera mucho gasto de energía. Y después viene la acción coital, que es saltar sobre la vaca y generar esta penetración rápida y corta, y que debería ser exitosa. ¿Está censurado? Claro. Pero esa última avanzada. Pinche de afuera, ¿no? Ahí. Qué raro. Bien aparecen las cruces. Bueno, pero si se dieron cuenta, a ver, aparece, ¿no? Que no aparece. Entonces,
Dura en sí la acción coital, dura segundos también, 5 o 10 segundos. Y esto se puede repetir varias veces en todo caso. En cambio, en otras especies es mucho más corto. Todo que se veía ayer cuando lo vi. ¿Han visto conejos variándose? ¿No? Aquí, bueno, la monta y las acciones coitales son mucho más cortas. El macho detecta rápidamente que está en cero la hembra y hace esta acción coital que es la monta probablemente tal, con penetración, movimiento rápido, y después, en el momento de la eyaculación, es tanta el esfuerzo que tiene energéticamente hablando el macho, que queda en un estado de casi catatónico por unos segundos. No sabría, No sé. Un poco irrisual. Ahí está, llega, está la hembra que está aceptando, comienza, y después se recupera rápidamente. Existe los derechos retro. ¿Todo hicieron reproducción? ¿Sí? ¿No? Existe un periodo refractario entre eyaculación y eyaculación, en donde el macho no puede eyacular de nuevo y se depende también de cada especie. Entonces, las conductas asociadas a la reproducción en macho se pueden categorizar de la siguiente forma. Tiene que haber un cortejo, la monta con sus acciones coitales. En cambio, en la hembra está el cortejo, viene una etapa de solicitación o solicitar la monta, donde incluso persigue o busca al macho, y después viene la acción de la aceptación de la monta. En este sentido, las hembras en general son mucho más pasivas en la acción coital. De hecho, solamente las acciones coitales más, como que gastan mucho más energía, están presentes en los machos, como la gran diferencia. El cortejo nomás es como lo más común entre ellos. Y así, por ejemplo, tenemos ciertas características conductuales durante el estro, o sea, durante el momento que aceptan las hembras los machos, en donde la conducta típica, por ejemplo, en oveja, que puede haber un periodo corto de inquietud y cortejo del macho. En el estro, la oveja hembra busca al macho y lo asocia, y se asocia muy cercano a él, incluso se va del rebaño. Y ahí, bueno, y después viene la acción coital probablemente del macho. En cambio, para otras son diferentes. El caballo, por ejemplo, orina repetidamente, mueve la cola y la erecta. La hembra, por ejemplo, expone el clítoris con contracciones de la vulva rítmica, o sea, tiene todo un cortejo para el macho. No sé si han visto reproducción en caballos. ¿Sí? Y la acción coital probablemente tal en diferentes especies de producción también difiere un poco. Está toda la conducta precoital y la conducta coital probablemente tal. Aquí quizás si después leen detenidamente la tabla, lo común que ocurre es que el macho siempre se acerca y tiene esta conducta o acciones coitales con gasto de energía.
y la hembra es la que está más pasiva. Entonces se acerca, toma olor visual y después viene la acción propiamente tal. Y va a depender la acción de intromisión, que es el coito propiamente tal, va a depender de cada especie. Por ejemplo, los equinos pueden realizar 1 a 4 montas con oscilaciones pélvicas, varias oscilaciones pélvicas y una fase terminal inactiva que se queda ahí tranquilo. Así con las demás especies, ¿no? Pero todos tienen eso en común. Y esto es importante, ¿por qué creen que es importante conocer todas estas conductas reproductivas? Si fuese preguntar por eso. Esta conducta olfatoria, esta conducta de aceptación. Ya. Se usa para sincronizarse. Ya. Porque es para qué, a ver, para mejorar la producción. ¿Cómo mejoraría la producción si sabes todas estas conductas? ¿Cómo lo mejoraría? Porque para que todas estén en celo al mismo tiempo, para detectar celos, para todas esas cosas. Porque ¿qué otra forma hay de detectar celos? Súper buena la forma de detectar celos. Les ponen a veces demasiado. ¿En dónde? Hay un parche. Ya. Pero ¿cómo ustedes podrían saber el momento justo de la monta? Si es que no tuviesen esta gran herramienta que es la conducta reproductiva. ¿Por hormonas? Por hormonas, ¿no es cierto? Porque por hormonas sabemos que están estos pics de FSH, LH, ¿no es cierto? Y que ocurre la ovulación y después vienen los gestajes, ¿no es cierto? Pero eso sería súper bueno hacerlo, y sería la mejor forma de detectar, ¿no es cierto?, el celo y la ovulación. Pero no se puede hacer, porque estamos hablando de muchas hembras, cuando uno quiere tener así como colgarse en campaña, va a tener hijos, no tener estos kits rápidos para saber que en qué momento está ovulando. Pero en producción animal no se puede, porque estamos hablando de muchas hembras y es muy caro. Entonces uno se basta por conducta animal, la expresión de estas conductas, ¿no? Es muy útil para detectar celos y para saber exactamente en qué momento está aceptando la hembra la monta. Entonces, en estas conductas, la conducta que es común para ambos es la conducta de cortejo, y en el caso de la hembra está la solicitud y la aceptación por las hembras. Y esto tiene relación directamente con el ciclo estral y permite mejorar la eficiencia reproductiva. Fíjense que lo único que quieren los animales, todos los seres vivos, es mantener sus genes en el tiempo. Entonces la conducta reproductiva y efectivamente la fertilización del huevo con el espermatozoide tiene que ser lo más eficiente y más exitosa posible. Esto tiene que ver con el ciclo estral. Como bien ustedes saben, ahí estamos hablando, ¿cierto?, los pics de LH y FSH hacen que se induzca la ovulación con un periodo previo, que es el celo propiamente tal, donde se manifiestan estas conductas que uno está mirando. Y bueno, después viene la formación, ¿no es cierto?, del cuerpo lúteo con la producción de progesterona para mantener inicialmente la preñez y mantener el feto y el embrión. Si eso no ocurre, vuelve de nuevo a otro ciclo y así sucesivamente durante la fase reproductiva o durante la edad reproductiva de las hembras. Entonces uno lo ve así, ¿quién es el que controla desde un punto de vista conductual la reproducción? Sí, pero el macho, la hembra. La hembra es la que tiene el control de la reproducción. El macho solamente sirve para la fecundación, ¿no? Por eso siempre mi abuelita me decía, nosotros los hombres servimos para una cosa, quizás para otra. Bueno. La hembra nuevamente tiene el control de todo, entonces, de toda esta secuencia conductual reproductiva. Y así, por ejemplo, un video de conducta de aceptación, solicitud y cortejo en animales.
esta es la de patos. Este es un macho que está conducta de cortejo de pato frente a una hembra, en donde muestra, lo que están haciendo aquí en realidad es mostrar el plumaje, se colocan de lado, mostrar el plumaje a la hembra para mostrarle que es un macho que tiene buena capacidad reproductiva. Y tiene este otro también, esta otra conducta de elevar el cuello y la hembra también lo hace. Eso es imprudencia. Se va acercando lentamente, ahí está solicitando la hembra al macho y eventualmente va a llegar el momento de la muerte. Esto ocurre en todas las especies animales, incluso en el hombre, como salía ahí en la diapositiva que vamos a conversar ahora. Todo este cortejo puede durar, como les decía, minutos, incluso a veces son días completos que están en esto, el cortejo y montas, etc. Y el gasto energético que implica esto es bastante. Explicar conducta de canino y felino. Ustedes quizás lo más cercano que han visto justamente el cortejo, solicitud de aceptación en hembras, el canino y el felino. ¿Cómo es? ¿Alguien tiene perros? ¿Alguien ha tenido perros? ¿Alguien ha cruzado a su perrita con un perro? Lo han visto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podrían describir? Así que le piden a ustedes describir, sabiendo todo lo que saben de etología y conducta, el cortejo en un perro, ¿cómo es? El macho y la hembra. El macho busca la hembra. Ya. Mueve los dientes, así como que castañetea. Puede serlo. Pero busca, ¿no es cierto? ¿Cómo busca? ¿Y qué es lo que hace? La persigue, pero ¿para dónde? ¿Qué es lo que hace? Olfato. Por eso siempre el olfato es importante. ¿Olfato dónde? Conducta de persecución con olfato hacia la cara, no. Hacia vulva, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la hembra está ok? ¿Qué es lo que hace la hembra? Porque el macho hace eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que hace la hembra? Ya. Incluso eso ocurre, uno lo puede verificar antes, ¿cierto? Cuando empieza a entrar en celo la hembra, ¿cuáles son las conductas reproductivas de la hembra en celo? Empieza a sangrar, ¿no es cierto? Aumento de tamaño de la vulva, empieza a sangrar, a veces sanguinolenta, media, no tanta sangre obviamente tal. Y también lo que uno hace para saber el momento de la cruza mejor es pasar la mano sobre el lomo de la perrita. ¿Vale? Uno le pasa sobre el lomo de la perrita y la perra, si que tiene cola, la mueve y la empieza a mover mostrándose la vulva. ¿Qué pasa después? Acepta esto. Muchas veces hay una conducta como de pelea, aún cuando está con todo ok, listo para la muerte. La hembra pelea, se muerde, es una conducta como de pelea. Y finalmente ocurre la monta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en los perros con la monta? Se pegan, ¿no es cierto? Están pegados los perros. Pero ¿qué pasa con eso? Así se asegura una buena fertilización. Tiene un bulbo, el pene del macho, que se expande en el momento de la eyaculación y hace que impida salir fácilmente desde la hembra. Y hace entonces que la eyaculación sea súper exitosa en ese sentido. Y te han pegado, no sé, 10, 15 minutos. O nunca tratan de separar a los perros del pego. Si ya están pegados, ya no hay nada que hacer. Eso. ¿Y el felino? ¿Cómo es? ¿Alguien tiene gas? Hay una conducta mucho más agresiva, ¿no es cierto? Viene el camino búsqueda. La hembra llama, el gato llama, ¿no es cierto? Y con estos ruidos bien especiales que se parecen guagua a veces, empiezan a mover la cola de la hembra, los machos también empiezan a hacer todo este cortejo típico. ¿Y qué pasa después? También esta búsqueda, ¿no es cierto? Este olfato, y empieza toda una conducta como agresiva, de morder a la hembra.
viene la penetración, las acciones coitales, y en los gatos, ¿qué pasa? ¿Se quedan pegados? No. ¿Y por qué gritan las hembras cuando están Por la espícula. por la espícula? Todos conocen la espícula en los... Si no, lo van a conocer cuando estén en la clínica, que tienen que destapar un gato porque tiene piedra. Ahí la van a notar. Entonces son conductas bien especiales de cortejo, solicitud y aceptación por parte de la gente. En humano ocurre lo mismo, para asumirlo. Por ejemplo, el acercamiento entre la distancia entre una persona y otra indica, por ejemplo, todo el tema de cortejo y aceptación, incluso solicitud. Sonrisa, color de la piel, está influenciado por hormonas. Por ejemplo, posturas así, abiertas, indican y está condicionado por hormonas y por genes. Las personas cuando están así como más conductas abiertas están aceptando y están cortejando. Dense cuenta. Vayan a un parque y vean las conductas que tienen los enamorados. O en una sala, no vamos a hacer en clase, ni aquí lo vamos a hacer, pero cuando estén en otro momento, en otro lugar, con otras personas se dan cuenta cuál es, incluso estar en periodo reproductivo aceptando. No se cuenta, así es, así. Solo cosa a observar. A su vez, todo esto ocurre también en ciertas horas del día. Se concentran más, por ejemplo, en la oveja en la mañana. Hay algo de aceptación de la monta, pero también preferentemente en la tarde. En cambio, los bovinos generalmente es de noche o muy de madrugada. Entonces, no sé si es que alguien alguna vez hecho algún trabajo de campo con vacas. Hay que estar bien tempranito, como a las 1 o 2 de la mañana, mirando las vacas, porque además las vacas tienen esta conducta de que las hembras se montan a la otra hembra cuando están en celo. Sí. Entonces uno tiene que estar ahí mirando en la noche muy de madrugada y marcando a las hembras para hacer la inseminación artificial o colocar reconector. En caballos y asno es durante todo el día, no hay una preferencia. Pero sí no tenemos que hacer. Y esto tiene que ver por qué creen ustedes que en bovino sea de noche o muy de madrugada y en oveja en la tarde o en la mañana. ¿Por temperatura? ¿Ambiental? Por la luz dramática. O sea, leche térmico, por eso los partos por la temperatura. Aquí hay una postura que porque por la temperatura que se concentran más el coito en bovino y en ovino. Permanece zonas más. Temperaturas bajas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría que ser a esa hora? Aquí. ¿Qué es lo que pasa en esa hora? ¿Alguien dijo? ¿Quién dijo luz? ¿Qué pasa con la luz? ¿Ya? ¿Más romántico? ¿Qué tiene que ver eso? Con... Sí, pero está asociado justamente al momento del día. ¿Por qué se reproducen en la noche, básicamente, oveja y bovino? El momento más oscuro en el día. Eso. ¿Por? Sí, está todo sincronizado con las hormonas, pero ¿por qué? Ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué en la noche? ¿Cuál sería la ventaja de hacerlo en la noche y no durante el día? Sí. O sea, podría ser porque hay menos actividad, entonces lo pueden cerrar en un lugar como más confinado, cosa que... Sí, pero si no están en el predio, lo van a hacer igual. Entonces... Que eso igual depende de la hora de que ovulan. Sí, pero tienden a ovular en esos momentos. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? Sí, no es muy difícil. Pero ¿por qué? ¿Por qué se produce la aceptación en esa hora de noche? Piensen qué es lo que pasa en la noche. ¿Menos? Menos movimiento de personas. Bueno, sí que están bajo en personas dando vueltas, claro. Pero desde un punto de vista evolutivo, ¿qué pasa en la noche? ¿Por qué lo hacen? Nadie. ¿Por qué?
porque nadie los ve. ¿Quién no los debería ver en la noche? Depredadores, por eso inicialmente relacionado con los depredadores. ¿Alguien está pensando en depredadores? Claro, porque ahí no los van a ver los depredadores. Esto es un gasto energético importante. Son momentos donde el animal está expuesto y que no está preocupado de que se lo vayan a comer. Está preocupado de tener ¿no es cierto? La monta y la relación. Y por lo tanto es un momento muy peligroso de un punto de vista de la vida. Entonces, por eso lo hacen preferentemente no. En cambio, los caballos y los asnos lo hacen en cualquier momento porque son más ágiles. Entonces, si viene un depredador, puede salir corriendo. En cambio, el toro o la oveja no son tan ágiles. ¿Sí? Los procesos evolutivos. Preñez. Preñez también es importante considerar cuando hablamos de conducta reproductiva, porque durante la preñez existen cambios conductuales que están relacionados a la alimentación, a la movilización y la agresión que puede existir durante la preñez. Y aquí vamos a ir viendo probablemente qué es lo que pasa en el parto y la conducta paternal también. ¿Quién determina el parto? ¿Ustedes saben? Sí, están haciendo rato. ¿Quién dice aquí este momento de tener parto? El feto. ¿Y por qué? O sea, mandan unas señales hacia la madre que era como dejada como de aceptarlo, ¿no? O dejada de asimilarlo, no me acuerdo muy bien. Pero Se libera la oxitocina. Sí, después se libera la oxitocina, pero libera unas señales. ¿Qué señales eran? ¿Se acuerdan? Sí, de la neurohormona. la prostaglandina. Para que la madre no... Prostaglandina y cortisol. Corticoides. Corticoides del feto que hacen a nivel central que la hembra genere esta prostaglandina, ¿no es cierto? Y mate como todo el tema de progestágeno e induzca el parto. Es el feto el que induce el parto. La conducta del parto tiene que ver con, está relacionada o hay cambios respecto de la alimentación, del movimiento y también búsqueda o alejamiento donde va a ser este parto. Voy a volver un poquito atrás. Durante la preñez, ¿qué es lo que pasa? Desde un punto de vista alimenticio. ¿Dejan de comer o aumenta aumenta el consumo de alimentos hasta antes del parto. Ahí vamos a ver por el parto. La movilización, ¿qué pasa con la movilización de las hembras durante la preñez? ¿Aumenta o disminuye? Va en disminución, en lenta disminución. ¿Y la agresión aumenta o disminuye? ¿Qué creen? Aumentando. ¿Por qué debería aumentar o por qué debería disminuir? Fundamenten su respuesta. Porque quiere proteger a su hija. Ya. Ya. ¿Por qué no está receptiva? Y aquí ahí nos vamos metiendo más. No va a ciclar de nuevo, ¿Está bajo qué hormona? ¿Cuál es la hormona que está ahí al toque? La progesterona. La progesterona. Y la progesterona tiene un efecto a nivel central que aumenta la agresión o que disminuye la agresión. Disminuye la agresión. Entonces no es tanta la agresividad. La agresividad disminuye. Es que depende de qué estímulo tú le estás haciendo para que sean agresivas. Pero la agresividad entre los individuos de una forma normal, así dentro del grupo, va a disminuir. Ya, ahora paso. También se afecta la alimentación, se afecta el movimiento, el movimiento se ve afectado y la búsqueda del niño también empieza a expresarse. Por ejemplo, inmediatamente antes del parto, las vacas, por ejemplo, se separan del rebaño, buscan un lugar que esté
tapado, protegido de la luz, dejan de comer. Eso es común en casi todas las hembras mamíferas, dejar de comer 1 o 2 días antes. Se colocan mucho más nerviosas, y en algunas la vaca no prepara una cama o un nido, en otras sí. Los perros, por ejemplo, preparan nido 2 o 3 días antes, empiezan a buscar este nido, desaparece de repente y uno lo ve y lo encuentra dentro del closet o del armario. Sigamos con la vaca. Durante el parto prenatal, ¿qué es lo que pasa? Comienzan estas conductas de dolor y de disconfort que se expresan con que la vaca empieza a moverse mucho más. Justo un poco antes del parto, durante el parto, se empieza a mover mucho más, hasta que las contracciones son tan fuertes que se cae, queda en el piso y expulsa el feto. Y después del parto, lo que hace la vaca es que se come las membranas fetales, la placenta, si es que están frescas, si están aquí, y empieza inmediatamente casi a limpiar el ternero. Y esto ocurre también en casi todas las especies, el tema de la limpieza o el contacto inmediato después con su cría. Entonces, en el parto, típica pregunta, pero en el parto, ¿qué es lo que hay en común? Que dejan de comer y se colocan un poco más intranquilas. ¿Qué es lo que hay en común? ¿Qué es lo que hay en común en el parto propiamente tal? Se colocan más intranquilas, en algunos casos se caen, en otros casos no. ¿Y qué es lo que hay en común después del parto? Es la interacción madre-hijo-hija, con pequeñas variaciones. En algunos incluso no se come en la placenta, pero sí el contacto está. En términos de tiempo, y esto tiene que ver también con la movilización o la conducta de movilidad de los animales, nuevamente existe cierta distribución de cuándo se produce el parto. En la mayoría de los animales, ¿cuándo se produce el parto? Entre la noche o en las mañanas, más que durante el día. Y esto aquí muestra un poco, estas son las vacas, esta es la distribución de cuánto parto se ve durante el día. La mayor parte de los partos se ve en la noche o en la mañana, con algunos, después uno hace bien la distribución, durante el día. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué se hace durante la noche? Por lo mismo, por los depredadores. Un momento súper complicado desde un punto de vista de sobrevivencia, el parto, y por lo tanto tiene que ser momentos donde nos aseguremos que no está el depredador también dando vueltas. Esto es súper bueno para las vacas y para los animales en general, pero no tan bueno para los veterinarios porque generalmente nos llaman de noche para atender el parto en vaca, o en oveja, o en perro, y siempre es como en la noche, a 1 o 2 de la mañana, el perrito está perrito, o la vaca está pariendo, está media complicada, hay que partir ahí temprano o en la noche a ayudar a parir a la vaca sobre todo, y ahí uno ya se queda despierto todo el día. Entonces, para que sepan también que eso debería ocurrir. Partos durante el día son bien extraños, bien extraños, no se dan tanto, y por lo tanto son, si ustedes lo llaman, y esto aquí viene con la parte más clínica y de producción, si ustedes lo llaman durante el día un parto, lo más seguro es que es un parto complicado, y por lo tanto tienen que ir preparados para eso. Y después viene todo, después del parto viene todo lo que es la conducta parental propiamente y cuyos objetivos están ahí. Preparar el cuerpo para el cuidado de los jóvenes después del parto. Todo esto es una conducta, proporcionar nutrientes para durante, en el caso de aves, el huevo, el embrión en desarrollo, preparar un lugar apropiado, proteger a los recién nacidos de la depredación, ¿cierto? Ayudar a los recién nacidos a termorregularse, proporcionar alimentos. Estos son una serie de objetivos de la conducta parental. ¿Por qué? Porque una hembra y un macho, también en algunas especies, tienen que gastar tanta energía en esta conducta parental. Por todos estos motivos. Porque tienen que asegurar que tus genes finalmente lleguen a ser adultos y se puedan vivir solos y puedan ellos mismos también
generar una nueva descendencia y mantener tus genes en una segunda, tercera, cuarta generación. ¿No? Y se gasta mucha energía en eso. Ayudar a los jóvenes a aprender sobre aspectos importantes de su entorno, reconocer al padre y madre, mantenimiento continuo entre el contacto entre padres y jóvenes, hasta un momento donde se separan del padre y la madre. ¿Y cuál es ese momento? Y esto está calculado y es como costo-beneficio para los animales. En el momento donde y aquí está. El beneficio es reproducción de nuestra cría y el costo es la reducción de la reproducción de nuestra cría. Entonces, ¿en qué momento uno debería dejar solo a la cría? En el momento que se puede reproducir, ¿no es cierto? Y que eso no reduzca la reproducción de esos mismos. ¿Sí? Y es por eso que hay especies que están por más tiempo con las crías y otras que están en menor tiempo. Y en general, lo que sucede con los padres, la conducta parental, es que se mantienen más allá de lo que realmente se necesita en todas las especies. Los padres deberían parar en este momento porque ahí ya está la cría lista, va a seguir sola, pero continúan hasta que la cría se siente absolutamente seguro de ser capaz de sobrevivir sola. ¿Sí? Entonces sí tenemos especies que se quedan más tiempo con los padres y otros que se quedan menos tiempo. ¿Qué especies? ¿Cuáles son las especies que se quedan por más tiempo? Bueno, la especie humana es una de las que más se quedan, porque reproductivamente hablando, los humanos están reproductivamente ok a partir de más o menos la hembra, a partir más o menos desde los 13, 14 años empiezan a ovular, ¿no es cierto?, entrar en el periodo fértil, en la edad fértil. Y los machos, un poquito después, ¿cierto? Bueno, la hembra puede ser un poco antes, entre los 11, 12, 13 años. Y los machos un poco antes. Entonces, esa es la etapa donde deberían los humanos dejar a su hijo. Y en culturas que todavía están aisladas de la sociedad actual, la sociedad occidental, eso es lo que sucede. Los jóvenes se hacen adultos a temprana edad, a los 15 años, por ejemplo, estas tribus que están en África y que hacen estos rituales de adultez, tienen 15 años, 14 años, que se tiran, no sé si lo han visto, estos que se tiran, unos rituales que se tiran así como en bungee, pero en el África, sí, para probar que son adultos. Y esa edad, en cambio los humanos hasta qué edad, hasta más, ¿no es cierto? Ya, pero es la especie animal. Y en especies animales. ¿Sí? ¿Cuál es el que dura más? Los caballos, las ovejas también, y los bovinos. ¿Por qué? Porque de nuevo son especies que no son depredadoras, no son depredadoras. En cambio, las especies depredadoras son las que más rápido se respetan o se salen de sus padres. Y tenemos grandes felinos, etc. ¿Sí? También más animados. La conducta de limpieza, que le había dicho yo, esta conducta parental de limpiar rápidamente a la cría, ocurre en toda la especie, iba disminuyendo en la medida que pasan las horas. Por ejemplo, esta es la cantidad de tiempo que se encuentra lamiendo, minutos en horas, ¿no es cierto?, durante las 6 horas después del parto en vaca. Y la única diferencia entre las curvas es que son las que han parido por primera vez y las que han parido por segunda vez. Entonces, la tendencia, ¿no es cierto?, es que comienza gran cantidad de esta conducta parental de limpieza hasta más o menos las 6 horas, que va disminuyendo rápidamente.
y todas las especies ocurren en vacas. La diferencia aquí es que, si se dan cuenta, los círculos oscuros son vacas primerizas y los círculos blancos son vacas que ya tienen más de un parto, o sea que ya saben. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que las vacas que ya tienen más de un parto tienen la conducta mucho más desarrollada que aquellas que recién parieron por primera vez. Es interesante porque significa que es un proceso de aprendizaje. Y después viene todo el proceso de lactancia, que también hay cambios conductuales. La lactancia evidentemente solamente ocurre en mamíferos y no ocurre en otras especies animales. Y inicialmente, y es un efecto mecánico y luego de aprendizaje. ¿Mecánico en qué sentido? ¿Por qué? Porque en este caso la cría va y mecánicamente estimula la producción de leche, un proceso mecánico de liberación de oxitocina, etc. Pero después, de hecho, y aquí está, la vaca solamente va, por un proceso de aprendizaje, va a liberar la leche si es que está presente la cría al lado. Eso se puede, evidentemente, en producción láctea, de bovinos lácteos, se puede obviar, uno no tiene al término al lado, pero eso lo que sucede es que se mantiene al lado. Por muy potente que sea el estímulo mecánico, si es que esto ocurre, tiene que estar siempre o sea, si es que ocurre que siempre se mantienen juntos, tiene que estar junto para que ocurra la caída de la leche. Y una conducta parental. Hemos hablado de la madre y hemos hablado de la parte reproductiva de macho y hembra, pero ¿qué pasa con el neonato? Que también es importante considerar qué conductas se ven en los neonatos. La conducta inicial en los neonatos es, uno, tratar de levantarse o moverse para alcanzar la fuente de alimentación humana. Y hace que en equino la secuencia de las actividades neonatales es que al minuto 1 hasta el minuto 5 generalmente lo que hace el equino, el recién nacido, es levantar la cabeza. Después, la tendencia externar, ¿no es cierto? Se colocan sentaditos, como apoyados, después se empieza a tratar de parar, se para por primera vez, empieza a tratar de amamantar, después exitosamente se amamanta entre los 40 y 50 minutos, se despeca por primera vez, orina por primera vez y duerme por primera vez. Esto debería ocurrir dentro de las 2 primeras horas. Entonces es importante considerar esta conducta en equino. Y así sucede también en otras especies. Una secuencia muy característica en cada especie. Bueno, y si uno proyecta esto en el tiempo, ¿no es cierto?, hasta 120 horas, la mayor cantidad de equinos que se paran, por ejemplo, es la tercera hora. Sin embargo, existe igual una distribución. Y evidentemente, después de pararse, tiene que ocurrir el tema del amamantamiento. Bueno, en los equinos también ocurre que la hembra limpia constantemente la cría, estimulando. Y como les decía, en el caso de los bovinos, también existe lo mismo. Dentro de la primera hora deberían estar de pie, estas son las horas y este es el número de cría que desarrollan o expresan esa conducta. Dentro de la primera hora deberían estar todos de pie, incluso puede caer un poco, pero la mayor parte de las crías deberían estar de pie dentro de la primera hora. Y dentro de la segunda hora deberían estar empezando a mamar leche. Esto es importante porque ¿qué es lo que pasa en lecherías altamente tecnificadas con la madre y la cría? Se separan, ¿no es cierto? ¿En qué momento se separan? ¿Se acuerdan? ¿Al inicio de la producción de leche? ¿Sí? Ya. Pero al principio. Calostro, ¿no es cierto? Pero ¿a qué momento se separan?
en la altamente tecnificada, altamente productiva. Incluso algunos se separan antes del calor. Ven que están paraditas, que ya están tratando de empezar a tomar leche y la separan en esa etapa. Y el calor que incluso se saca y se les da vía mamadera. Entonces pueden existir estos problemas de amamantamiento. ¿Por qué? Porque a veces uno saca antes de lo que debería hacer. Uno va a encontrar que hay vacas terneros en realidad que no están tomando bien porque no tuvieron contacto mínimo de una hora y media con la hembra. Ni siquiera lo dejan. No, porque les aumenta el apego. ¿Ah? Que si a veces cuando se dejan juntos les aumenta el apego. Aumenta el apego. Puede dañar la ubre. Exactamente. Bueno, de un punto de vista netamente productivo, es que se separan los terneros o las terneras lo antes posible, porque empiezan a amamantar, pueden hacer dañar a la ubre probablemente tal, y le ingresa también microbio a la ubre. Acuérdense que la ubre muchas veces son tratadas con terapia de secado. La terapia de secado es, se le colocan unos humos con antibióticos, con otras cosas, dentro de cada una de las cuartos, para preparar a la hembra para la próxima lactancia y que lleve bien la ubre. Entonces, puede existir un daño. Pero eso es netamente productivo. Y se han hecho estudios que ven, por ejemplo, el tema de producción, cantidad de leche producida con presencia o con ausencia de ternero, y la producción se mantiene igual. El problema está en los terneros, que tienen que tomar calostro, después tienen que tomar leche, sustituto lácteo muchas veces, y que tienen estos problemas durante el crecimiento conductual, que desarrollan problemas conductuales. Eso. ¿En alguna conducta sobre reproducción y conducta parental? Después vamos a ver todo lo que es después del nacimiento, el periodo de primera infancia, si lo queremos llamar, de los animales. Consultas, preguntas.